Vamos a dar inicio a la conferencia Camino al Desarrollo, el Plan Nacional de Electromovilidad. Esta conferencia que estará a cargo del señor Elliot Tarazona. Él es gerente técnico normativo de la Asociación Automotriz del Perú, con también el título de ingeniero mecánico y colegiado también de la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomado en gestión de la infraestructura y la movilidad. Además, es abogado egresado de la Universidad de Huánuco, especialista en temas de transporte, tránsito, seguridad vial, movilidad urbana sostenible y medio ambiente. Desde el año 2012 es gerente técnico normativo de la Asociación Automotriz del Perú, la AAP, y se ha desempeñado como asesor técnico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, responsable de la implementación de los sistemas de inspecciones técnicas vehiculares, nuevas placas de rodaje, conversiones vehiculares a GNV y GLP, centros de revisión periódica de cilindros, entidades certificadoras de conformidad, entidades verificadoras de vehículos usados, así como del Reglamento Nacional de Vehículos y sus normas complementarias. Para nosotros es un gusto contar con la presencia del señor Tarazona, para quien pido un muy cálido aplauso. Gracias, Paola. Gracias, Paola. Señores, muy buenas tardes. Quiero aprovechar también y agradecer a Miluz Acevedo por la invitación y al Grupo Prensa en general. Hoy les voy a comentar el Plan Nacional de Electromovilidad, documento que venimos trabajando ya hace un tiempo en la Asociación Automotriz. Este documento, como fíjense, la fecha, abril de 2021 y una actualización en diciembre de dicho año. Quiero hacerles esta pregunta. ¿En el Perú se come bien? Sí, ¿no es cierto? Creo que nadie puede dudar de eso. En el Perú se come bien. Sin embargo, se respira mal. Perú, 26º país más contaminado del mundo, entre 117 países. Lima, la 22ª ciudad más contaminada del mundo, de 107 países. Asimismo, la ciudad más contaminada de Latinoamérica, con 29 microgramos por metro cúbico. Y fíjense abajo, no figura, pero San Juan del Lurigancho tiene 34 microgramos por metro cúbico si lo consideramos como una ciudad. Información del IQR. AQLI, de la Universidad de Chicago, nos dice lo mismo. Lima es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Y fíjense, de acuerdo a las estimaciones que ellos hacen, los habitantes de la ciudad de Lima pierden 2.2 años dentro de la expectativa de vida que tienen simplemente debido a la contaminación. Es decir, esto nos afecta a todos. Simplemente por el hecho de vivir en Lima ya estamos perdiendo 2.2 años. El causante de muchas de estas enfermedades y afecciones es el material particulado 2.5, que produce cáncer al pulmón, infecciones agudas en vías respiratorias, accidentes cerebrovasculares, cáncer, etc. Y principalmente este PM2.5 es emitido por vehículos automotores a diésel de más de 15 años de antigüedad. Acá en la parte inferior derecha ustedes pueden ver una información en línea que he sacado el día de ayer, que confirma justamente la alta contaminación en nuestra capital. No sé cuántos conozcan este informe. Informe de la IEC a la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, presentado el 31 de marzo del año pasado. Hacen una estimación de la contaminación ambiental en Lima y fíjense cuáles son las conclusiones. En Lima mueren más de 10.000 personas al año solamente por material particulado 2.5, que es uno de los químicos emitidos por los vehículos automotores. Solamente el material particulado 2.5 causa más de 10.000 muertes al año en la ciudad, a un costo de 12.800 millones de dólares al año. La vez pasada estuvimos conversando este tema y ¿saben qué cosa era la materia de discusión? No, es que 12.800 es mucho. El valor estadístico de la vida es de los Estados Unidos. Hay que usar un valor estadístico de la vida del Perú, pero no se preocupaba por las 10.000 muertes al año. Esto nos lleva a un punto tal que tenemos que actuar. Nosotros lo que estamos haciendo es presentar este Plan Nacional de Electromovilidad, que es un documento que contiene todas las propuestas del gremio automotor para promover el desarrollo de la electromovilidad en el país. A partir de un conjunto de propuestas que articule a diversos frentes para permitir su masificación. Este Plan Nacional de Electromovilidad
consta de 10 capítulos, de 9 capítulos. La primera parte es un análisis de las tecnologías y el contexto actual, tipos de carga, tipos de vehículos eléctricos, modos de carga. En el capítulo 2 lo que hace es recopila la información de todas las políticas que se han implementado en 2 países europeos y 7 países latinoamericanos. Y obviamente, ¿por qué hace esa recopilación? Porque lo que se busca es qué políticas han tenido realmente un funcionamiento adecuado para promover la electromovilidad, para ser recogidos en el país. Luego, hace una identificación en el capítulo 3 de los avances y ventajas de la electromovilidad en el país, implementados en el Perú. No somos mezquinos, sabemos que el Estado ha trabajado en diversa normativa, pero también el sector privado ha participado. Se hace un análisis de la matriz energética, de la producción nacional de cobre y litio que viene a ser una ventaja competitiva para el país. Por ejemplo, acá es muy simple, ¿no? Ustedes saben que un vehículo eléctrico tiene 80 kilos de cobre versus los 20 kilos que tiene un vehículo convencional. Y sin embargo, nosotros exportamos, somos el segundo país productor en el mundo de cobre, pero como mineral, no lo procesamos. Y actualmente parte de los problemas que existe en el suministro de vehículos es que existe en el mundo pocos chips, pero también existen pocas paqueterías de cobre. ¿Y saben por qué? El 80% de la paquetería de cobre se producía en Ucrania. ¿Qué cosa es la paquetería de cobre? Es unir diversos alambres de cobre con unos bornes especiales de acuerdo a las especificaciones del fabricante, porque la línea de producción simplemente se monta. Una oportunidad excelente para desarrollar en el país. El capítulo 4 del Plan Nacional de Electromovilidad busca justificar por qué debe implementarse este plan. Cosa rara, no justificar. Creo que todos estamos convencidos de que debe implementarse un plan de electromovilidad. Sin embargo, básicamente nos centramos en esto, en la primera parte. 3.2 millones de vehículos en el Perú, de los cuales, fíjense, la edad promedio, 13 años de antigüedad. Una tasa de retiro muy baja, aproximadamente 2.5%. Y una tasa de motorización que no es más que la relación de habitantes por vehículo de 10, cuando el promedio de Latinoamérica es 5. ¿Qué significa? Que van a seguir ingresando vehículos en el Perú. Y sobre todo, que casi el 100% dependiente de diésel, gasolina o cualquier otro combustible derivado del petróleo. Eso nos lleva a concluir que tenemos que impulsar la electromovilidad. En ese sentido, el plan contiene un grupo de políticas que lo vamos a establecer en 3 bloques: condiciones habilitantes, incentivos operativos e incentivos tributarios. En condiciones habilitantes estamos proponiendo aprobar el Plan Nacional de Electromovilidad, reglamentar la infraestructura de carga y abastecimiento, crear un Fondo Nacional de Electromovilidad, modificar los reglamentos de inspecciones técnicas vehiculares y del reglamento de chatarreo vehicular y reglamentar la disposición final de baterías. En incentivos operativos, implementar los sistemas de carga pública, establecer las preferencias a la circulación, es decir, eliminar cualquier tipo de restricción como pico y placa, establecer puntos de carga en nuevas edificaciones, estacionamientos, centros comerciales, promover el sistema de transporte público masivo de personas, es decir, estamos hablando de sistemas integrados de transporte con omnibuses eléctricos, establecer tarifas especiales de seguro contra accidentes de tránsito, SOAT, seguro vehicular, peajes en vías concesionadas, inspecciones técnicas vehiculares especiales, tarifa eléctrica diferenciada de carga residencial, como se mencionó en la mañana, y un paquete de incentivos tributarios que consiste básicamente en lo que ustedes pueden ver: reducción del ad valorem, del impuesto general a las ventas, el impuesto al patrimonio vehicular, el impuesto selectivo al consumo. Ahí me detengo en lo que es el IGB. Escuché varias propuestas en la mañana y me gustó lo que dijo Sergio Galeani. Hay que tomar acción y empezar a hacer las cosas. Hay que aprender de nuestros errores, porque nosotros somos expertos en hacer documentos para predecir, pero nunca actuamos. Hay que actuar. También he escuchado donde se dice se requiere implementar políticas públicas agresivas. Nosotros somos agresivos, por eso estamos proponiendo que el IGB a los vehículos eléctricos en el primer quinquenio, que va del 23 al 27, sea 0, y en el segundo quinquenio también. En cuanto a los híbridos enchufables, ustedes en la sala de exhibición tienen un eléctrico a baterías y un híbrido enchufable. Nuestra propuesta es que en el primer quinquenio la exoneración en el IGB sea 0%, y en el segundo quinquenio, sí, ya la exoneración se reduzca a la mitad, es decir, regrese a 9%.
En cuanto al ad valorem, al impuesto de patrimonio vehicular, simplemente a cero durante el primer quinquenio. Pero nosotros también estamos haciendo una propuesta. En todos los países donde ha tenido éxito la implementación de medidas en promoción de la electromovilidad, se han creado impuestos, los llamados impuestos verdes. Impuestos que castigan a los combustibles fósiles. En este caso, nuestra propuesta es la creación de un impuesto a los combustibles por emisiones de CO2 ascendiente a 10 céntimos de sol por galón. Imagínense, un precio promedio de un diésel 16.50, con este impuesto costaría 16.60. O una gasolina de 23.50, 23.60, 10 céntimos de sol por galón. Sin embargo, este impuesto, siendo muy bajo, no saben el impacto que tienen las propuestas que estamos haciendo. Un crédito tributario contra el impuesto a la renta por inversiones en flotas electrificadas y en su infraestructura de carga. El estudio, en su capítulo 6, hace un análisis del costo total de propiedad y, sobre todo, de la estimación de la demanda. Es muy complicado el cuadro, pero solamente este cuadro lo que hace es ver cómo van a ser las ventas de los vehículos eléctricos los próximos 10 años y cómo se va a conformar el parque automotor. Este es importantísimo, por ejemplo, para el inversionista que quiere poner una electrolinera. ¿Cómo yo invierto una electrolinera el día de mañana si no sé cuántos vehículos eléctricos van a existir? ¿No es cierto? Acá está la proyección de cómo un inversionista, por ejemplo, en una electrolinera, puede recuperar su inversión. Como estamos proponiendo exoneraciones, ¿qué es lo que nos dice el funcionario del MEF, el director de Tesoro Público? Un momentito. ¿Y cómo pago los profesores? ¿No es cierto? ¿Cómo pago los policías? Porque cuando habla de exoneración, es no ingreso, para ello es pérdida. Acá está, sumas y restas, año por año. Todo lo que está en rojo vendría a ser las pérdidas del Estado, pero como nosotros estamos proponiendo un impuesto a los combustibles, eso es ingreso, azul, de manera tal que el valor del presente neto acumulado de todas las sumas y restas, es decir, de las exoneraciones y más los ingresos por el impuesto a los combustibles, todo es en azul. Es decir, que con la propuesta que estamos haciendo en este Plan Nacional de Electromovilidad, realmente se tiene cerca de 1.000 millones de soles al cabo de 10 años que va a servir para implementar el Fondo Nacional de Electromovilidad. El capítulo 8 habla sobre los beneficios de la electromovilidad, básicamente la reducción de emisiones acumuladas. De acuerdo a nuestra propuesta, se llega a reducir más de 2 millones de toneladas de CO2 equivalentes en los 10 años, pero también siempre nos han dicho, no, muchos vehículos eléctricos va a haber problema, nos vamos a quedar sin luz en las casas. ¿Han escuchado eso? Señores, esa es la cantidad de vehículos, la demanda de energía eléctrica. En la lámina anterior les había mostrado yo cómo iba creciendo. Nuestra propuesta es al año 2031 llegar a tener un parque de 466.000 vehículos electrificados. Esos 466.000 vehículos, que aproximadamente van a representar poco más del 9% del parque vehicular circulando ese año, van a demandar 2,65% de la energía eléctrica disponible del 2031 y 5,85% de la potencia eléctrica también disponible. Es decir, no se preocupen, no nos vamos a quedar sin electricidad en nuestras casas, sin electricidad, porque existan muchos vehículos eléctricos, no hay ningún problema. Estas son todas las propuestas que el plan contempla. Se tiene que trabajar en las condiciones habilitantes, que es trabajar las normas, ¿sí? Si se decidiera no promocionar a ningún vehículo eléctrico, igual van a entrar. Serán pocos, pero entrarán. Así que hay que estandarizar enchufes, cargadores, ¿no es cierto? Hay que trabajar en el reglamento de vehículos, en la homologación vehicular, en las inspecciones técnicas vehiculares. Hay que trabajar en reducir los costos de adquisición, que son los incentivos tributarios, en los costos de operación, en el transporte público. Estuvo la doctora Jara en la mañana y lo vimos bastante emocionada porque quiere implementar, hay que impulsar esos mecanismos para que ella pueda trabajar los sistemas de transporte masivo. El desarrollo de la industria y servicio conexo, les había hablado del cobre, también tenemos litio. Hay que buscar cómo crear competencias técnicas, fondos concursables para ideas de negocios. Hay que promover las APPs. Hay que trabajar en la industria nacional. Afuera está el ómnibus de Modaza, ómnibus fabricado en el Perú, ¿sí? Hay que seguir impulsando eso. Pues bien, este es el proyecto. Abril del 2021.
más de un año que vamos yendo a los ministerios, vamos empujando este Plan Nacional de Electromovilidad y siempre nos dicen, ok, sí, me parece interesante, pero, siempre hay un pero. Les comento algo, este documento se hizo siguiendo los lineamientos de políticas públicas del CEPLAN y otra cosa, no tiene derecho registrado, significa que se puede copiar, ¿sí? Porque lo hemos hecho con esa intención. ¿Por qué siguiendo los lineamientos de política pública del CEPLAN? Porque los tomadores de decisión, que son nuestros amigos del Ejecutivo, los que van a hacer las normas, nosotros queremos que lo encuentren facilito, porque ya está en facilito. Por si acaso, todos ustedes han recibido un USB, está la versión digital del Plan Nacional y lo que nosotros buscamos es que, como ya está facilito, que simplemente lo tomen y lo conviertan en normas. Sin embargo, tenemos problemas, que aún así se nos complica. Entonces estamos planteando como próximo paso la ley de promoción a la electromovilidad. En ese sentido, el gremio, la Asociación Automotriz del Perú, hace una propuesta de ley de promoción a la electromovilidad completamente desarrollada. Empezamos por la parte declarativa que tiene los más de 10 proyectos que existen, declara ese interés nacional. Artículo 2, vigencia de la ley. No, acá tiene todo. La declaración de interés, el ámbito de aplicación, cómo implementar el Plan Nacional de Electromovilidad, que tiene que convertirse en una política pública, una comisión técnica multisectorial, cómo debe hacerse, qué mecanismos debe emplearse para renovar el parque automotor a través de los programas de chatarreo, la reglamentación de la infraestructura de carga, de la homologación vehicular, de las inspecciones técnicas vehiculares, la reglamentación de la fabricación y ensamblaje. Existe un reglamento, el Decreto Supremo 06-2021 produce, que regula la fabricación y ensamblaje en el Perú. Acá lo que se está diciendo es que tiene que modificarse ese reglamento. El manejo de residuos provenientes de vehículos eléctricos híbridos, básicamente el reglamento de las baterías. Cómo hacer una identificación, cómo debe identificarse el vehículo eléctrico. ¿Qué va a pasar cuando un vehículo eléctrico siniestre? ¿Creen que los bomberos van a ir corriendo y tienen que echar su manguera de agua? ¿Alguien tiene idea de qué pasaría? ¿Sí? El pobre bombero termina electrocutado por los altos voltajes y amperajes que maneja un vehículo eléctrico. En ese caso, tiene que haber un mecanismo para identificar el vehículo eléctrico. Nuestra propuesta es que se use la tercera placa que todos ustedes tienen en el holograma que ven en el parabrisas, que se incorpore ahí que es eléctrico o es híbrido, pero tiene que saberse. Pero además se tiene que saber dónde está el interruptor principal de corte de energía, dónde están las baterías. Algunos lo tienen en el piso, otros lo tienen debajo del asiento posterior. Tiene que saberse todo eso. ¿Qué más? La creación de programas concursales para nuevos modelos. Estamos pidiendo que modifique el programa Innovate Perú para que todos estos programas que están vinculadas al ecosistema de la electromovilidad tengan un apoyo por parte del Estado. Igual, la promoción de competencias asociadas a servicios para vehículos eléctricos e híbridos, capacitación. El señor de Carelec, que me antecedió, por ejemplo, habló bastante bien de que existe un mecanismo para capacitación en electricidad. Acá, en este artículo, lo que se está diciendo es todo técnico, ingeniero, toda persona vinculada a la electromovilidad debe estar perfectamente capacitada. Ustedes llevan su carro, su vehículo eléctrico a un taller, ¿qué harán en el taller? Esos técnicos tienen que estar capacitados. Les hablé de los bomberos, de la gente de rescate, tiene que estar capacitada. La gente que trabaja en inspecciones técnicas vehiculares, entonces hay que crear esos programas de capacitación. Hay que crear un observatorio de electromovilidad. ¿Cómo yo sé cuáles son las ventajas de un vehículo eléctrico? La propuesta acá es que se cree un observatorio de electromovilidad que compile y junte toda la información de los vehículos eléctricos disponibles en el país. Estamos también planteando, como le dije, la creación del Fondo Nacional de Electromovilidad. Ese es dinero. ¿De dónde sale el dinero? Les mostré un cuadro, ¿se acuerdan? Impuesto a las emisiones, impuesto a los combustibles por emisiones de CO2. De ahí sale ese dinero justamente para crear este Fondo Nacional de Electromovilidad, que va a servir para 3 cosas. Número 1, programas pilotos con vehículos eléctricos. Número 2, programas de chatarreo. Y número 3, aunque ustedes no lo crean, financiar adquisición directa de vehículo eléctrico por parte de cualquier persona. Nuevamente pongo el ejemplo del carro que está afuera. Es un carro de lujo, obviamente, cuesta más o menos $100.000. ¿Ustedes saben cuánto cuesta solamente sus baterías? De $35 a $40.000. Solamente las baterías cuestan $40.000. Es por eso que los vehículos eléctricos cuestan caro.
35 a 40%. El precio actual solamente son sus baterías. Entonces, por eso son caros. Por eso, en España, por ejemplo, existe el plan MOVES 3, que está dotado de 400 millones de euros. ¿Saben para qué? Para financiar con 5.000 euros en promedio a cualquier persona que va y quiere comprarse un vehículo eléctrico. El vehículo cuesta 50.000. El Estado le dice, tenga señor 5.000 euros, ahora le cuesta 45.000. Porque las ventajas, los beneficios que se va a obtener de tener vehículos eléctricos son mucho mayores que los costos iniciales. En el título 3 está todo lo que les había comentado. Los incentivos tributarios, reducción del ad valorem, reducción del IGB, reducción del impuesto al patrimonio vehicular, el crédito tributario, contra el impuesto a la renta por inversiones en flotas electrificadas, la creación del impuesto a los combustibles y la depreciación acelerada para vehículos eléctricos. También estamos tocando temas de incentivos para el desarrollo de la infraestructura de carga, en lo que respecta a las estaciones de carga, a la infraestructura de carga en redes de carga rápida, a la interoperabilidad de las estaciones de carga y a la infraestructura para la implementación de cargadores en nuevos proyectos de construcción inmobiliaria. Asimismo, los incentivos que se requiere para la implementación de los sistemas de transporte masivo. Fíjese, es bien simple. Ante un proceso que realice la ATU, acá están mis amigos de la ATU, ¿no es cierto?, cuando hagan sus procesos de licitación, simplemente aquel ofertante que presente vehículos eléctricos, un puntaje adicional, ¿no es cierto?, es lo obvio. Si yo ofrezco una flota de buses a diésel, lo que sume el puntaje. Si yo ofrezco una flota con vehículos eléctricos, un puntaje adicional. Pero no solo queda ahí, también un plazo adicional. Si la concesión era por 10 años y yo ofrezco el 100% de la flota de omnibuses eléctricos, señor, llévese 15 años. ¿Sí? Eso es también medidas de promoción. ¿Qué más estamos pidiendo en el transporte urbano de mercancías? Lo mencionó Alfonso Flores en la mañana, el tema del despacho urbano de mercancías. Hay que establecer mecanismos para permitir que ingresen camiones ligeros, la promoción de flotas eléctricas a través de fondos concursables. La idea es que el Estado también meta mano al bolsillo y promueva todo lo que son flotas eléctricas. En el sector privado, en el sector público, uso de vehículos eléctricos en entidades públicas. Alguien mencionó en la mañana, no, ya es obligatorio. No, señores, no es obligatorio. Yo trabajé hace más o menos 15 años en el Ministerio de Transportes. Esa vez sí hicimos obligatorio que las entidades del Estado debían convertirse a GNV. ¿Se acuerdan? El año 2005, cuando empezó el GNV. Ahora estamos en vehículos eléctricos. Debe existir la obligación de que todos los vehículos de las entidades públicas sean eléctricos. Acá lo que están diciendo es, empieza, no por el 100%, empieza con el 10% como mínimo, incremental 10% al año. Eso nos garantiza que en 10 años toda la flota estatal va a ser eléctrica. ¿Qué más? Promoción para el financiamiento de vehículos eléctricos e híbridos, ya les había comentado. La tarifa eléctrica para carga residencial se comentó. Es bien simple, de 12 de la noche a 5 de la mañana, que nos establezcan una tarifa especial. Actualmente, ya todos los cálculos lo dicen, estamos hablando de aproximadamente un 80% de ahorro de usar la electricidad a un precio normal respecto de usar un combustible como la gasolina. Si nos establecen una tarifa eléctrica diferencial, porque lo voy a usar en un horario super valle, donde nadie lo usa, bueno, pues que me cueste 50% menos. Con eso el ahorro va a ser mucho mayor. ¿Qué más? Tarifa preferencial en vías no concesionadas, como les había comentado, en las inspecciones técnicas vehiculares, en cuanto a la adquisición del SOAT, tarifa preferencial en estacionamientos municipales. Acá este es interesante, el artículo 37. Por ejemplo, acá viene el mandato, ¿para qué? Para que los estacionamientos públicos y privados, como mínimo, tanto las municipalidades, centros comerciales, como mínimo el 1% de sus estacionamientos estén pintados de verde, así como están pintados de celeste el estacionamiento para personas con discapacidad, que esté pintado de verde. Y este estacionamiento debe ser incremental al menos 1% al año. ¿Sí? Pero no solo eso, sino que la mitad de todos estos estacionamientos tengan por cargadores eléctricos. Lo estamos poniendo en la ley.
la inaplicación temporal de restricciones a la circulación, programas como pico y placa, ¿no es cierto?, que se inapliquen. Ese es básicamente el contenido del proyecto de ley que estamos planteando nosotros como Asociación Automotriz. ¿Y por qué lo hacemos? Porque, les repito, un año que venimos con este documento preparado por EY, que es Ernst & Young, un año, un documento de más de 400 páginas, que crean, hecho en facilito, o sea, para que lo lean y lo implementen, nada. Esperamos que con este proyecto de ley realmente se impulse, porque este proyecto de ley, les repito, este cuadro ya estaba, y con esta lámina acá, lo que se ha hecho es ver qué hicieron países que tuvieron éxito, ¿no es cierto? Noruega, España, 2 países europeos, ¿qué políticas implementaron para tener éxito? Y en Latinoamérica, países como México, Brasil, Colombia. El caso de Colombia es increíble lo que está pasando en Colombia, ¿sí? Algo debieron hacer estos países para tener el crecimiento que tienen. En el cuadro de la derecha, fíjense, el año 2020, la tasa o las ventas de vehículos electrificados en el Perú fueron 578, en tanto que el 2021, 1.455. Nuestras ventas representan solo el 1% de toda Latinoamérica. ¿Sí? Y es por eso. Arriba, fíjense cómo están los cheques. Nosotros tenemos un solo cheque. ¿Saben a qué? Preferencia a la circulación. En marzo del año 2020, el alcalde o la Municipalidad de Lima dispuso que el pico y placa, ¿se acuerdan que existía? Ya no se le aplicaba a los vehículos eléctricos. Marzo del 2021. Recién el 2021. Por eso tenemos un solo cheque. Y por eso es que solamente representamos el 1% de Latinoamérica. Lo han mencionado ya varios expositores y se lo seguirá mencionando. En el caso de Colombia. Colombia representa actualmente casi 15% de la participación en Latinoamérica, ¿sí? Su penetración está casi en 7%. ¿Y nosotros con cuánto hemos cerrado? Nosotros hemos cerrado el año pasado con 1.455 vehículos electrificados. ¿Sí? ¿Cuántos vehículos eléctricos existen en el Perú? ¿Alguien tiene idea? Puramente eléctricos. Ahí está. La primera, 160. ¿Cuántos vehículos híbridos enchufables existen? 148. En total, vehículos que podrían ir y usar una carga de una electrolinera, 308. Señores, esa es nuestra realidad. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos. Les repito, este plan lo tienen ustedes en una versión digital, en un USB. Por favor, revísenlo. Nosotros vamos a seguir empujando, vamos a seguir trabajando, porque nuestra meta es que finalmente se implementen las políticas que ya contienen. Muchísimas gracias. Gracias, Paola.